Bueno, bueno, buenos días a todos. Julio, ya te habilito para compartir. Ya podés compartir tu pantalla, tranquilo. Y vamos a ver tratamiento no quirúrgico, ¿no? De lesiones Sí, cervicales. Bien. ¿pueden ver la pantalla? Sí, sí. Bueno, listo. Bueno, comienzo. Bueno, hablo sobre tratamiento no quirúrgico del trauma cervical, eh, sobre las bases que ya veníamos dando de trauma raquiomedular, clasificaciones. Entonces hablamos sobre este tema. Eh, las lesiones cervicales, bueno, hay unas más graves que otras. Este es un estudio, bueno, que me pareció interesante, porque hablaba sobre el tratamiento conservador, pero de las más leves. Ellos decían que era tipo 1 a la tipo 4, tipo 1 y 2 era más que todo de 15 cervicales y, bueno, mostraban que no habían diferencias muy significativas en el uso de una inmovilización o hasta en el mismo tratamiento del dolor, porque a mediano y largo plazo todos los pacientes se recuperaban. Pero bueno, acá vamos a hablar más de todo enfocado es en las fracturas y lesiones más graves de la columna cervical. Bueno, el tratamiento inicial, a su vez, puede ser también el tratamiento definitivo en estos pacientes con el uso de dispositivos de movilización externa. Eh, la mejor manera de inmovilizar a un paciente en el trauma agudo y su traslado es esta, según los estudios que hay en la literatura, y es un collar cervical rígido, dos bolsas de arena a los lados y una cinta que fije la frente a la camilla o a la tabla rígida. Y en los niños, pues dice que es lo mismo, pero evitando que en cualquier momento se realice flexión de la cabeza. El propósito de inmovilizar la columna cervical es aplicando fuerzas externas que permitan controlar el movimiento de la columna y así no causar más daño a la lesión que ya está establecida o que progrese esta lesión. La columna cervical tiene mucha movilidad, entonces el aplicar estas fuerzas externas es como a modo de analogía lo que pasa en la columna dorsal, que al tener costillas su rigidez aumenta hasta en un 20%. Entonces eso es lo que tratamos de homologar en la columna cervical, darle más rigidez para que no haya movimiento que pueda lesionar la médula. En su mayoría son cubiertas de plástico, tipo caparazones, la mayoría de estos dispositivos, que ya los voy a mencionar más adelante, y la idea es restringir los movimientos en todos los planos, X, Y, Z, que en este caso serían rotación, flexoextensión y los movimientos laterales. Bueno, existen cuatro categorías para lo que son los inmovilizadores. Están los collares tipo Filadelfia, que hay muchas variantes, pero bueno, la más conocida del collar Filadelfia es que tiene una ventaja muy grande y que también es muy económico. Están las ortesis cervicotorácicas y las ortesis tipo SOMI y el halo de tracción. El halo de tracción yo lo tengo como un capítulo aparte en la charla, así que más adelante lo menciono. Las ortesis tipo SOMI, la, la, la sigla significa External Occipito Mandibular Immobilization y que también realiza una buena restricción de los movimientos hasta un 93%, dicen algunos, porque cambia mucho de qué tipo de artículo uno lea, más o menos, pero al final lo que te intentan decir es que estos dispositivos, toda esta ortesis cervical, no te garantizan un 100% la rigidez de la columna cervical y te permiten muchos rangos de movimiento. Lo que más inmoviliza la columna cervical en estos dispositivos es la flexoextensión, pero permiten muchos grados de rotación. Muchísima rotación, sobre todo el que va a ser de Filadelfia, te ayuda con la flexoextensión, pero la rotación y movimientos laterales no es muy bueno para realizar eso. Eh,
Como les decía, estos están hechos de dos piezas de plástico que se arman y mediante broches se fijan los dos y te permiten controlar la flexoextensión. También puedo mencionar el collar cervical blando que se usa, pero este está desindicado más que todo en lesiones que no necesitan una verdadera inmovilización, sino que le ayudan al paciente a realizar descanso de los músculos cervicales y a recordarle qué movimiento debe limitarse él. Para eso más que todo está indicado el collar cervical blando, que tiene menos del 10% de control de la flexoextensión y nada de los demás movimientos. El, el collar de Filadelfia, como ha hecho, permite algunos grados de flexoextensión, pero esa es su fortaleza, restringir la flexoextensión, que puede ser hasta un 60% de restricción de ese movimiento, no creyendo uno que restringe todo el 100%, pero bueno. Y Tal la cual, cervicotorácica, sí señor. Julio, perdón. Pero igual el collar blando para el trauma bajo ningún concepto. Sí, para el trauma no, Estamos no, hablando de no sí, trauma. sí, Entonces, para el trauma, nosotros no lo usamos ni siquiera para lo degenerativo, pero para el trauma mucho menos. listo. No, sino que como entraba dentro de todos estos inmovilizadores, lo mencioné, pero sí, no, en trauma no, ni siquiera el trauma inicial va directo a un collar de Filadelfia, el paciente. Listo. Y las cervicotorácicas tienen más control del movimiento en todos los planos, pero son dispositivos que son más incómodos de usar. Bueno, el collar cervical también tiene efectos adversos. No es inocuo en ello. Puede causar dificultad en las vías respiratorias por aumento de la presión y mayor riesgo de aspiración. Restringe la respiración, como le he dicho. Puede producir algo de disfagia y puede producir úlceras en la piel. Pacientes que ya tienen también una previa lesión en la piel, si lo aplicamos también le va a dar una lesión en la piel. Lo que recomiendan es, como lo hemos visto en las charlas anteriores, es aplicar en estos casos el concepto del Nexus y las Canadian C-Rules para no usar los inmovilizadores externos como el collar cervical en pacientes que no lo necesitan. Pero bueno, todo trauma en el que uno sospecha una lesión cervical debe ser inmovilizado con un collar cervical en la estancia inicial, por lo menos. Bueno, después de los collares cervicales está la parte de la tracción esquelética, que la idea de la tracción esquelética es tratar de restaurar el balance sagital de la columna cervical, reducir las lesiones y luxaciones que tienen las facetas articulares y puede ser también un manejo inicial o definitivo. No creo que sea definitivo porque, bueno, lo indican como que puede ser el definitivo, pero no encontré muchos casos donde lo dejan como manejo definitivo. En su mayoría es un coayudante a la cirugía, es un manejo previo a la cirugía y también para el trauma agudo es muy bueno. Ahí están las indicaciones en las que se puede usar. Se puede usar para todo lo que es luxaciones, subluxaciones, uni o bifacetarias también, fracturas por estallido. Eh, Esto es un ejemplo de los dispositivos que se pueden usar para la tracción esquelética. Y bueno, aquí están las tenazas de Crunchfield y las tenazas de Garner. La idea es ubicarlo por encima de las orejas, del pabellón auricular, 1 centímetro hacia distal. Y se puede colocar con anestesia local, con un paciente consciente. Y la idea es realizar las reducciones de estas lesiones de manera escalonada, colocándole peso y con un control radiográfico continuo se le va aumentando el peso y controlándolo hasta evaluar si ya se realizó la reducción de esas lesiones. Eh, bueno, acá lo que les decía es como un ejemplo de unos artículos donde se obtienen muy buenos resultados usando la tracción esquelética previa al manejo quirúrgico y se obtienen muy buenos resultados adicionando la tracción esquelética a la técnica quirúrgica.
También tiene contraindicaciones, la tracción esquelética puede causar, si la lesión que tenemos inicialmente fue una lesión por distracción, al usar la tracción esquelética podemos estar también emulando ese mecanismo de lesión y causar más daño. En las que tienen fracturas de cráneo asociado, porque bueno, pues ahí es donde vamos a fijar la tracción y bueno, si el lugar donde se van a fijar los pines están infectados, pues podemos aumentar más el riesgo de infección. Y como contraindicación, yo digo que relativa, pero sí, también es esta, es una fractura estable que no requiere esta tracción, porque si la podemos manejar con un collar cervical rígido, no necesitamos darle más morbilidad al paciente con una tracción esquelética. Hay pautas que recomiendan siempre para las tracciones esqueléticas, como que el personal que esté realizándolo ya tenga experiencia, porque siempre hay alguien que debe tener el control de la cabeza mientras la manipula y se le van colocando los dispositivos de tracción, y que esto, como va escalonadamente, se comienza con 5 kilos, luego 2,5 kilos de tracción, y se va controlando con la radiografía. La idea es que las personas que lo realicen ya tengan experiencia en este procedimiento. El control radiográfico que debe estar presente para realizar esta tracción. Y bueno, algunos recomiendan que también se debe monitorizar, creo que era con potenciales evocados, el procedimiento de la tracción para evitar no hacer más daño en este procedimiento. Bueno, el halo chaleco. El halo chaleco también puede realizarse para darle tracción, como tracción esquelética, porque el halo en sí también es un dispositivo como si, que muestro más adelante, que se fija el cráneo y puede generar tracción también. El halo chaleco ya tiene la adición del chaleco, que mediante barras es como si fuera un dispositivo de un fijador externo, tipo un tutor externo, pero de la columna cervical. Es la órtesis de elección, cuando tenemos lesiones inestables de la columna cervical. Es el que más controla los movimientos de rotación y de flexoextensión y también de lateralización, pero no garantiza que hagamos un control total de estos movimientos. El movimiento y el nivel donde menos se puede controlar esto es la occipito cervical. La rotación del occipito cervical es la que menos se puede controlar. Y bueno, dicen que estos movimientos también tienen menos control con este dispositivo en los cambios de posición de prono a supino o de estar sentado a estar de pie. Es cuando menos efectividad tiene el halo chaleco. Bueno, es un recuento de que este dispositivo se empezó a usar con el uso para el control de las deformidades, y se hizo más difundido su uso en la Segunda Guerra, cuando empezaron a tratar las lesiones cervicales, sino fracturas faciales con las tracciones del halo. Y Frank Blum fue el que empezó con estos tratamientos. Puedes tratar las fracturas de depresión desplazada, las fracturas del ahorcado y muchas fracturas, que al final de la charla tengo un cuadro donde muestro cómo los dispositivos de tracción pueden usarse en muchas fracturas. Bueno, la colocación del halo es un procedimiento que descrito se ve bastante sencillo, no parece complicado. Es, bueno, primero medir la circunferencia de la cabeza para saber a qué medida vamos a usar, y una vez que se mide en la parte con la circunferencia más grande, realizamos el procedimiento. Un punto importante es la zona de seguridad, tener clara la zona de seguridad donde van a ir los pines del halo. Esa zona es una zona que evita los nervios frontales por la parte medial. Estamos hablando de los pines que van en la cara anterior. Los nervios frontales y a su vez el seno frontal, porque es una zona de debilidad ósea y bueno, pero tampoco queremos causar morbilidad en esos nervios. Y más hacia el lateral, evitando la zona donde se encuentra el músculo temporal, para evitar problemas en la masticación más adelante. Estos esquemas que
saqué este artículo y bueno, se muestra ese rectángulo donde tenemos la zona de seguridad, donde se van a colocar los pines anteriores. Se marca el lugar donde se va a colocar el pin y también te indica que debe ser 1 centímetro por encima del reborde orbitario para darle más seguridad, que cuando el pin se esté aplicando, el paciente cierre los ojos para que no se genere una tensión, no quede con tensión los párpados superiores y no tenga molestias para abrir y cerrar los ojos. Acá es un esquema de cómo sería el visto de manera axial el halo y recomendando que los pines posteriores, si lo tenemos como un reloj, serían colocados en hora 4 y hora 8. Y no siguiendo la línea del pin anterior, no pensando en que debe ser una X que cruza de lado a lado, sino en esta disposición, tomando el pin, siendo el pin lo más perpendicular posible a la tabla ósea, dejando un espacio también lo posible de 2 centímetros entre el halo y la cabeza. Bueno, esto es parte de cómo también es el proceso, la asepsia, la antisepsia, la depilación de la zona donde se van a colocar los pines, lo que habíamos recomendado anteriormente de cerrar los ojos para el paciente y que estos tornillos van, ya lo que leía yo era que ya venían con un control que llegado los 90 newton, ya el torque disminuía y que debía controlarse a las 24 y 48 horas, realizar otro control radiográfico después de colocado el halo y darle nuevamente torque con el control de torque que ya se tiene para evitar que este se afloje. Está discutido lo de liberar con bisturí la zona donde se va a insertar el pin, porque dice que da más morbilidad el control de ese sangrado y no se encuentra diferencia entre hacerle una pequeña incisión para insertar el pin a realizarlo directamente sobre la piel. Lo que sí te recomiendan es, después de insertado el pin y fijado, si hay tensión a ese nivel, liberar un poco con el bisturí. Ahí sí darle un pequeño corte para liberar esa tensión en la piel. Bueno, la fijación después, antes de haber realizado todo ese procedimiento, ya se habían tomado las medidas del chaleco y bueno, con todo el equipo se realiza, se mantiene la tracción, se gira el paciente, se coloca en la parte posterior del chaleco, se ubica el paciente en decúbito supino nuevamente y se le fija el chaleco y se colocan las barras. Es lo que vi en los videos y en los tutoriales de cómo se colocaba esto. Es como un fijador externo, es como un tutor, pero a nivel de la cabeza y la columna cervical. Y hay muchos modelos, todos. Pero la idea es que los modelos lo que están tratando de hacer es mejorar la parte de que tenga menos peso el halo chaleco y de que todos estos componentes puedan permitir el uso de una resonancia en el post, digámoslo así, post proceso para controlar también la parte de los discos. Que eso me parece un capítulo aparte, pero es muy importante tener en cuenta el control del disco con la resonancia cuando se realizan estos procedimientos de la reducción y fijación con el halo chaleco. También tiene contraindicaciones el uso del halo chaleco, la caquexia severa, las deformidades, la obesidad, los ancianos, pacientes tetraplégicos o que no son colaboradores y las lesiones ligamentarias. La caquexia y los ancianos está dada por la mala calidad ósea, los obesos, porque se ha demostrado que ese panículo adiposo no permite el adecuado control de los movimientos de la columna cervical. No se puede aplicar directamente la fuerza como se quiere. Y las lesiones ligamentarias por el bajo potencial de cicatrización, sobre todo de los pacientes adultos. Los niños creo que es otro tema en el manejo del halo chaleco. Y las complicaciones. También puede presentar úlceras en la piel, erupciones, también se puede generar una adecuada inmovilización, produce atrofia muscular que después debe ser tratada con kinesiología y terapia, y también puede generar una dependencia psicológica y un dolor después del procedimiento también.
Bueno, esto es lo que hablábamos de la resonancia como un control pre y post cuando se realizan las reducciones con la tracción esquelética y con el halo chaleco. Si tenemos un paciente con un estado de conciencia alterado, es mejor hacer la resonancia. Y si tengo dudas, también hacer la resonancia previa a la tracción y reducción con o la tracción esquelética o el halo chaleco. Hay unos que dicen que como protocolo es mejor siempre tener una resonancia previa y una posterior. Y bueno, realizarlo con el paciente despierto para así también poder controlar si la lesión progresa o no. También indican bueno, decían algunos que si el paciente tiene una paraplegia completa de pocas horas después del traumatismo, no es necesaria la resonancia magnética. Pero como decía previamente, algunos ya lo instauran como protocolo, es realizar la resonancia pre y post procedimiento. Bueno, había hecho este cuadro como mostrando de que las lesiones cervicales, este lo tomé de la Surgery, de la AO, el Surgery Reference, y vi lesión por lesión a ver qué opciones terapéuticas había, y la gran mayoría de las lesiones de la columna cervical pueden ser tratadas de manera incruenta, unas con collar rígido, otras con collar blando, supuestamente, y otras con halo. En la mayoría el halo puede ser usado, pero bueno, lo que hablábamos previamente era de que bueno, si es posible tratarla con un collar rígido, no generar más morbilidad. Casi todas pueden ser tratadas. Y también es muy importante de que, aunque pueda ser tratada de manera incruenta, disculpa, hay que tener en cuenta también la estabilidad y la inestabilidad de esta lesión. Si la lesión puede ser tratada de manera incruenta, entra dentro de estos cuadros, pero tiene muchos riesgos o es muy inestable, el tratamiento va a pasar de ser incruento a manejo quirúrgico. Y como les decía, también pueden ser también de la columna subaxial, también se pueden tratar con un halo chaleco o con inmovilizadores cervicales rígidos. Y bueno, estas eran ortopedia y recomendaciones. El comodín de esto es el halo, pero sabemos que también es un procedimiento que no es inocuo y que puede generar complicaciones. Eh, bueno, y estos son los grados de evidencia que puedo encontrar, y es que, bueno, la más fuerte sigue siendo la inmovilización inicial con un collar cervical rígido como tratamiento inicial y para el transporte, con un grado de evidencia 2, que son estudios comparativos e incluyen ensayos controlados aleatorios y, bueno, algunos con defectos, pero es la evidencia más alta que se tiene. Y el uso de inmovilizaciones externas y halo para fractura en la columna cervical es una evidencia 3. No pasa ahí porque siguen siendo serie de casos y opiniones de expertos. Eh, Como mensajes finales, bueno, que los inmovilizadores externos se pueden aplicar en muchas lesiones de la columna cervical, pueden ser el manejo inicial o definitivo. El halo chaleco es el mejor dispositivo en cuanto al limitador de los movimientos en todos los ejes, pero son procedimientos como la tracción esquelética y el chaleco no son inocuos y pueden tener riesgos y complicaciones. Eh, Gracias. Ok, termino. Muy bien, Julio. ¿Algún comentario? Mío, sí, en esta charla no incluí la fractura de C2 de los ancianos, porque la verdad es que leía y leía y había bastante controversia, porque algunos decían bueno, que lo que concluían todos era que la fractura de C2 tipo, digo, sí, C2 tipo 2 en ancianos tiene mucha pseudoartrosis. O sea, la tasa de pseudoartrosis del manejo incruento es muy grande, pero a largo plazo no había muchas diferencias. Otros decían que sí, que la mortalidad aumentaba, entonces que el tratamiento quirúrgico estaba indicado en este tipo de fracturas. Pero por eso no lo incluyo, me parece que es como para revisarlo con más pinzas ese tipo de lesión. No sé. Está bien, es una discusión, porque los ancianos no toleran bien el halo. ¿Mm? Entonces, no va a ser simple, pero también tienen mayor riesgo en el tratamiento quirúrgico, donde hay que hacer
otra técnica que lo vamos a ver el martes próximo. Comentarios de aclaración, Julio. Cuando hablaste de la tracción cefálica, al principio hablaste de halo, pero mostraste los compás para tracción. No es lo mismo un compás que tiene 2 puntos de apoyo que un halo que tiene por lo Sí. menos 4 y que en los chicos usa 6. Y son cosas distintas por más que se use para lo mismo. Pero eso es semántico. El tema es cómo haces la técnica de tracción esquelética. Porque no es pongo un poquito de peso y veo, y ahí está bien detallado cómo se usa. Si no lo leíste, alguno de los muchachos lo aclara, pero es un punto, si vamos a hacer un tratamiento con tracción, debemos manejar muy bien el cómo. Y bueno, tú dijiste algo, que hay que hacerlo, lo tiene que hacer ahí con experiencia, como todo. ¿Eh? El tema que habitualmente la tracción cefálica la realiza, la controla y la maneja el residente está de guardia, no el especialista de columna. ¿Cómo es la técnica de colocación de peso? Me dijiste la contratracción que es entender, pues está muy bien. Pero, ¿y Sí. cuánto peso le pongo? Tengo una lesión, una fracturalización C5, C6. Creo que era 1.5 kilos por nivel y empezaban con 5 kilogramos y no superaba el 60% de peso del paciente. 1,5 kilos por nivel. Comenzás con 5 kilogramos. 1,5 kilos por nivel de C5, C6. ¿Cuánto es? 1,5 son 9 kilos. Me faltan 4. Sí. ¿Cómo coloco los otros 4? ¿Alguien se Mm, acuerda? Cuba, ¿te acordás? Tenés cerrado el Casi no micrófono, sabe. Cuba. Ahí está. Sí, la pregunta era del tiempo que No, las ¿cómo horas. manejás la tracción? Tengo un paciente, una fracturalización C5, C6. Lo voy a colocar en tracción. Julio decía que se comienza con 5 kilos y no se pasa de 1,5 kilos por nivel. Más o menos 1,5 kilos por nivel de C5, C6 son 9 kilos. Esos 4 kilos que me faltan, ¿cómo los coloco? ¿Cuándo? Sé que se monitoriza por horas, en este caso con uno encargado, uno al lado, ¿no? Controlando, en este caso radiológicamente, cada 2 horas se puede hacer, se aumenta el peso, según lo que uno va viendo con control radiológico, pegado al paciente, ¿no? Con eso se va vigilando el aumento del peso, lo que tengo Bien, entendido, ¿no? antes de colocar la tracción, ¿tenemos que tener alguna precaución especial? Eh, Hay muchos que dicen que previa a la tracción tenemos que hacer una resonancia para Si hay descartar una hernia de disco. una hernia de disco, sí, eso. ¿Eh? Pues, Por más que en realidad la incidencia de déficit neurológico no es alta, pero hay trabajos clásicos que nos llaman la atención que cuando estamos haciendo una tracción, si hay una hernia de disco y estamos llevando el cuerpo trasladado hacia su lugar, vamos a aumentar el volumen del disco dentro del canal o vamos a crear una hernia de disco. Pero en muchos lugares que se usa la tracción no tienen resonancia, entonces que no la podemos usar. El tema es, necesitamos un paciente que esté consciente Lucy. y que sea lúcido. lúcido y colaborador. Entonces, si no tenemos una resonancia, y a pesar que tengamos una resonancia que descartó una hernia de disco traumática, necesitamos que el paciente nos avise
cualquier cambio en la sensibilidad de los miembros superiores. No esperar a que le hagamos la cuadriplejía por la tracción, ¿verdad? Bien. Lo clásico, lo convencional, lo que está escrito, es comenzar con 2 kilos de peso, hacer una radiografía a la hora, evaluar si se redujo, si no se redujo, colocar 1 o 2 kilos más, a la hora de hacer una nueva radiografía, evaluar si se redujo, si no se redujo, agregar 1 kilo más, hacer una radiografía a la hora, y así hasta, hay gente que dice 1,5 kilos por nivel, hay gente que dice 2 kilos por nivel, o sea, entre 9 y 12. Pero en esas radiografías, por algo que vos dijiste que es las lesiones ligamentarias, quizás antes del 1,5 kilos o antes del 2 kilos por nivel, podemos inestabilizar más la columna. Entonces, ¿cuál es el margen que tenemos, aparte del peso, el margen de imágenes para decir, me estoy pasando con la tracción, o este es un caso para no usar tracción? Si uno provoca una distracción entre cuerpo y cuerpo, mayor al 75% de la altura de un cuerpo, contraindica seguir con la tracción. Bien, otra pregunta tramposa. ¿En qué eje tengo que hacer la tracción? ¿Axial? Sí, claro, se hace en eje axial, pero a ver, a lo que voy. Acuesto en la camilla de tracción al paciente, lo Sí. pongo en Trendelenburg. ¿Uso almohada o no uso almohada? Sí uso almohada. Mirá la cara de Richard. Bueno, los libros viejos dicen que no. Los libros antiguos dicen que no se debe usar la almohada porque estás favoreciendo el aumento de la luxación. Si vos flexionás un cuello que está luxado, el extremo superior va a ir más hacia adelante, ¿verdad? Entonces el error que hacemos es hacer tracción axial en el eje del paciente. Si hacemos tracción en el eje del paciente, en el eje corporal del paciente, las facetas están impactadas y se van a impactar más. No vamos a reducir la luxación. Sino que para desimpactarla, tenemos que hacer en el eje del extremo superior de la lesión, que está en flexión. ¿Entiende? Por eso es Sí. conveniente usar una almohada. O no usar la almohada, pero levantar el brazo de la polea. Una vez que desencajamos las facetas, ahí sí vamos al eje del paciente. Y una vez que reducimos la luxación, quitamos 2 kilos de peso para que se impacten de nuevo las facetas que volvieron a su lugar. ¿Se entendió? Sí. Quique Casco que no puede entrar. Esos son temas de la tracción. Tenemos que tener en cuenta para la indicación y realización de tracción. Obvio que cada vez se usa menos porque cada vez se opera más rápido. Pero cuando teníamos problemas para la producción del implante, o cuando era un paciente que tenía contraindicada la cirugía por un politrauma o estaba con traumatismo, con un trauma torácico respirado y no lo operábamos, lo poníamos en tracción, que le complica muchísimo el manejo a los terapistas. Por eso ahora, con la producción temprana del implante,
lo operamos en las primeras 48 horas, no necesitamos tracción, le hacemos tracción en el quirófano. Y luego, paciente politraumatizado, tenemos la filosofía de control del daño, así que seguramente que por más que sea politraumatizado, le vamos a hacer una reducción quirúrgica y una fijación anterior. ¿Eh? Bien, ¿qué más? Recordemos, no collar blando. Para el trauma no se usa. Por más que en AO Reference marca collar blando en algunos tipos de lesiones. ¿Eh? El collar blando no inmoviliza nada, mucho menos la flexoextensión. Ni siquiera el collar de Filadelfia inmoviliza el 100%. ¿Eh? Hay gente que habla del 90, 93%, 95% los más defensores. ¿Eh? Pero no blando. Bueno, Richard, ¿algún comentario? Sí, en el caso de tener una lesión torácica asociada como una fractura de esternón, ¿podrías usar un halo o un halo chaleco? ¿A mí o a Julio? A Julio. No sé, pero creo que no, porque O al resto de los chicos. Quizás no, porque es un tórax inestable. Depende bastante del tipo de fractura de esternón y si está asociada o no con una lesión vertebral o con costales. El tema que el halo tiene apoyo en la parte superior del esternón. Entonces va a ser un foco de dolor para el paciente. Ahí estamos complicados. Sí, yo tengo un caso de un paciente con una fractura de C1 bastante compleja, que hubiese estado bueno tratarlo, pero tenía fracturas asociadas de T2 y T3 y tenía fractura de esternón asociada. Entonces, en ese caso tuvimos que hacer una fijación occipitocervical de ese paciente y la fijación de la fractura torácica. ¿Qué tipo de fracturas tenían T2, T3? Sabés que no recuerdo ahora, pero creo que era una A1 y una A3. Fractura T2, T3 y Richard la operó. ¿Por qué? T2, T3, A1 y A3. ¿Por qué la operó? ¿Cómo la pregunta, Doc? No entiendo la pregunta. A ver, Richard nos dice que tuvo un paciente con fracturas múltiples, una en C1, una en T2 y otra en T3. T2, un tipo A1, T3, un tipo A3. ¿Sí? A nivel torácico, torácico alto. Si no tenía déficit, ¿por qué lo operó? Porque es una zona de transición en la T2, T3 no es que, transición. ¿no? La chanela es 7-1. Fowler, allá lejos y desde tiempo, habló de la cuarta columna. ¿A quién mencionó como cuarta columna? Si digo cuarta columna, lo dijo después que Denis dividió la columna en tres, ¿no? Más ayuda no se puede. Década del 80, todos ustedes estaban en Jardín Infantes.
El esternón es la cuarta columna. Y es un elemento que si, aparte de las fracturas torácicas, está lesionado, nos tiene que hablar, aunque sean lesiones a uno. Nos hace pensar que se rompió el anillo intercostal, ¿no?, que mantiene la estabilidad y la rigidez de la parrilla costal. Entonces, si el esternón está indemne, esa fractura está inmovilizada ya por la parrilla costal. Es raro que se pueda colapsar o algo. Al no tener el anillo, y habitualmente se rompe entre la segunda y la tercera costilla, en el cuello del esternón. Esa inestabilidad hace que la lesión vertebral sea más inestable, porque no tiene sujeción. Forel lo describió en asociación de todas las de lesiones, no solamente torácicas altas, sino de toda la columna torácica. Agregó cervical y agregó lumbar. Está estudiado la asociación de lesiones de esternón con fracturas vertebrales. Por eso le puso la importancia de la cuarta columna. Cuando está sano el esternón, mantiene la estabilidad. Cuando está roto, por más que la lesión sea estable, vertebral sea estable, la convierte en inestable. Nosotros tenemos un artículo publicado del tema. ¿Qué más? ¿Cómo estás, Quique? Doctor, una pregunta, discúlpeme. Sí, Y Julio. al igual que el esternón, ¿Sí? No, ¿al igual que esternón qué? sí, doc, le quería preguntar, al igual que el esternón, como usted menciona, me recordó mucho la estabilidad del anillo pélvico que recomienda Marvin Tile. Entonces, si se rompe este anillo torácico, puede ser también, aparte del esternón, sugerido un evento traumático de tipo rotacional. Puede también las fracturas costales generar algún Claro, tipo de inestabilidad. Eso creo que me recomienda Wairi Panjabi. Pero claro. ¿cuántas ya se recomendarían como un número de fracturas costales asociadas a una columna, como No, para definir la estabilidad o la inestabilidad? lo que sucede es que a nivel de la parrilla costal depende de por qué las fracturas costales o por qué la fractura de esternón. La fractura de esternón puede ser por trauma directo o por trauma indirecto. Es la del trauma indirecto la que da inestabilidad. Lo mismo que las fracturas costales, si es por trauma directo, está lesionado solamente el segmento óseo. Si es por la cinemática del trauma, en donde está lesionado la costilla, la parte ósea y también los elementos blandos intercostales, los músculos, ahí habla de inestabilidad. No porque tengas, quizás no tenés ninguna fractura costal y sí están los músculos lesionados por la distracción que hubo. Y quizás tenés todas las costillas fracturadas por trauma directo, por aplastamiento, y no lesionó la columna o no está directamente relacionada, ¿se entiende? No hay un número, no hay una receta matemática. Y en el caso de una fractura cervical alta, entiendo de lo que describieron era C1, las más frecuentes son las de Jefferson, y una fractura asociada torácica igual alta, con fractura external, la fijación, como usted bien menciona, generó una inestabilidad en la cuarta columna. ¿Se debió haber hecho una estabilización también en columna torácica? Es que es lo que hizo Richard. Richard hizo una fijación occipito cervical para la fractura de C1, por lo que le entendí, y una fijación posterior para la lesión T2, T3. No fijó desde el occipital hasta T5. Hizo los dos abordajes. Solo electivo. Claro. Luego, ¿qué se hace con la fractura de esternón? Depende de qué biblioteca usemos. Los cirujanos de tórax dicen que hay que fijarla y la industria provee placas
con tornillos para su fijación, como placas y tornillos para la fijación de fracturas costales, y no le dan importancia a la lesión vertebral, si no tiene déficit. Si la lectura es por la parte de columna, seguramente nosotros fijaremos la parte de columna y no le haremos nada ni a las costillas ni al esternón. ¿Quién tiene razón? Se verá. Pero de hecho, la lesión más riesgosa siempre es la columna, pues tenemos casos que se demostró la fractura, o no se demostró, había pasado desapercibida esta relación esternón-columna. Me acuerdo de una chica en el San Martín que ingresó con un trauma torácico, ingresó con un traumatismo de cráneo, con pérdida de conocimiento, no fue evaluada inicialmente. En una radiografía se observó una fractura torácica simple. Cuando llegó al San Martín, ya con un estado de conciencia recuperado, pero con el problema del trauma de tórax, a los 7, 10 días, nos llaman porque había quedado parapléjica. Y claro, en una radiografía, esa fractura inocente de columna torácica se había colapsado y había hecho una traslación. Y tenía una fractura de esternón. Nosotros la operamos, la liberamos, la reducimos y después recuperó la chica, pero ahí le llamamos la atención a los terapistas de esta relación. Pero yo creo que como pasa en todo, hay un momento cuando se describe que está presente y todos vamos atrás de la cuarta columna, o del Gibora, o el Giboret, y después cuando pasa la descripción, pasa lo novedoso, ya nos olvidamos todo. Nosotros debemos estar muy pendientes de las lesiones asociadas. De varias vértebras, como la que tenía Richard, y de vértebras con otras partes óseas o blandas del organismo. Que muchas veces nos enfocamos solamente en la lesión vertebral, porque nosotros hacemos columna, punto. Pero no es lo mismo una fractura del anillo pelviano, una lesión del libro abierto, con o sin fractura del sacro. Y no es lo mismo, no un libro abierto en la pelvis, con fractura del sacro, que sin ella. Se vuelve, todo lo que altere el anillo está por algo. Entonces, todo lo que lo altere, hay que prestarle atención. Y cuando se combinan lesiones, más complicado es. En el tórax pasa lo mismo. Las lesiones de distracción. Estas lesiones torácicas, tórax inestable, hemoneumotórax, pueden hacer que el 19% de las lesiones torácicas pasen desapercibidas. 19% no es poco. Traumatismo de cráneo puede hacer que pasen desapercibidos entre un 20 y un 40% de las lesiones cervicales. No es despreciable. Los abdómenes agudos postraumáticos, con lesión de la arteria vertebral, de la arteria mesentérica superior, pueden hacer que pasen desapercibidos hasta un 40% de la fractura de distracción de tipo Jans a nivel toracolumbar. Hay errores de diagnóstico o demoras del diagnóstico, no responsabilidad del médico, sino por estado clínico del paciente, que nosotros tenemos que anticiparnos. Estamos de guardia, un paciente con una cinemática en una distracción, que cayó de altura y quedó colgado boca abajo de una rama, de un andamio, o salió despedido
y frenó contra otro auto, qué sé yo, y ingresa por un abdomen agudo hemorrágico, pensemos, vayamos a buscar la lesión ósea. Porque hay casos de bibliografía de paraplegia 3 semanas después. Entonces hay que sospechar las lesiones. Bueno, muy bien. Bien, Julio, estabas preocupado, pero no salió bien. ¿Qué? Levantaste la mano, contanos. Sí, sí, me preocupó ahora otra cosa. Las lesiones del esternón, ¿qué tan, o sea, las sospechamos? Ya se puede sospechar, pero la radiografía para identificarla, ¿cuál es la mejor proyección? ¿La lateral, la de frente? ¿Tiene una proyección específica? No. Viste que el algoritmo de estudio hoy del paciente politraumatizado es la tomografía. Entonces, cuando haces la tomografía, cuando te hacen la reconstrucción sagital, pedirle al tomografista que te muestre todo el tórax, no solamente la columna. En el trauma, ve un sagital de tórax, no de columna torácica. Y entonces ahí vamos a ver toda la columna cervicotorácica y el esternón. Lo que hay que tener cuidado que entre el manubrio y el cuerpo esternal muchas veces hay un cambio en el eje que no es por traumatismo, sino que es habitual. Es lo mismo que entre el cuerpo y la cifoide. Puede haber un cambio en el eje que no es por el traumatismo, que es por el paciente. Y luego, yo después te paso, si querés, el artículo, pero está en columna, en el web académico, ponés fractura de esternón Bazán y podés bajar el artículo. De acuerdo al trazo del esternón, podés dilucidar si es directo o indirecto el trauma. Y ahí en el trabajo vas a ver un gráfico de Fowler que habla de los porcentajes de la asociación, de la combinación entre el esternón con los distintos segmentos de la columna. Sí, Ricardo. Sí, yo tengo una pregunta, tal vez, pues la pregunta es combinada con un poco del tratamiento ortopédico y acerca de las charlas anteriores donde habíamos tratado el sistema de clasificación. Es acerca de los pacientes que tienen una lesión cervical con sospecha de inestabilidad ligamentaria, en cuanto a que algunos autores hablan de realizarle radiografías o realizarle fluoroscopia dinámica en extensión y flexión, y otros hablan de que esto puede empeorar la inestabilidad. Entonces esos pacientes deben ser inmovilizados inmediatamente, o si yo tengo sospecha de que está inestable, tratarlos como inestable y de pronto colocarles un halo. Esa es la duda que me asalta. Lo que pasa para colocar un halo, primero, si diagnosticamos y confirmamos la inestabilidad, ya deja de ser tratamiento no quirúrgico. Ya vamos al quirúrgico. A la espera de la cirugía, con reposo y collar de Filadelfia ya es suficiente. A la espera de la cirugía, no lo vas a poner en tracción porque no está luxado, no estaríamos discutiendo. Y un halo es demasiado a la espera de la cirugía. Así que la discusión es, ¿cómo sé si es estable o inestable? Si vamos a la terminología actual, si yo creo que una lesión puede ser inestable por la imagen de tomografía y tengo el modificador 1 de posible lesión de complejo ligamentario que me obliga a hacer una resonancia. Ahí la descarto, la confirmo con la resonancia, punto. Si estoy en un lugar que no tengo resonancia, si estoy en un lugar que para hacer una resonancia tengo que trasladar al paciente 400, 500 kilómetros, y por algún motivo no lo puedo hacer o no debo hacer, ahí vamos a la bibliografía antigua.
en donde un paciente sin déficit neurológico, consciente, colaborador y con el médico evaluador en la sala de rayos, se puede hacer radiografías en flexión y extensión. Con fluoroscopía, con radioscopía, para ir controlando el movimiento, que acá vos querés ver si el complejo está roto. Entonces, si lo haces con radiografía te puedes dar cuenta porque el paciente quedó pléjico y luxaste la lesión. Llegamos tarde. Con fluoroscopía vamos viendo qué sucede con el complejo, con el espacio interespinoso, y si en la flexión vemos que hay un sector que se abre demasiado, no vamos al máximo. Ya sabemos, está roto. Pero siempre esos movimientos los tenemos que hacer nosotros. Y nunca en agudo, nunca en la guardia. Aunque en un momento lo hacíamos. No hay beneficio de hacerlo con el paciente inmediatamente ingresado. Pero hoy tenemos la resonancia. ¿Qué más? Juan. Doctor, usted mencionaba que en la distracción en la columna anterior, en la intercorpal, se esperaría un aumento del 70-75% para definir ya en extensión como una inestabilidad. Pero en flexión, ¿cuál sería más o menos el espacio interespinoso como para definir esto ya es inestable y listo? No, a ver. El anterior yo dije como límite para colocar la tracción, para seguir la por tracción. peso. ¿Sí? No, ya. eso lo vamos viendo. Si se va abriendo las espinosas, seguramente se empieza a desnudar la faceta articular. ¿Sí? Ya. Entonces, ya donde vemos que pasa ese mecanismo, ya sabemos que está roto, está inestable. El cuánto hacerlo y ese es el riesgo que querés correr. No, ya con eso. Si yo veo que se abre y que la faceta articular empieza a quedar desnuda, está bien. Los libros dicen que más del 50% de que quede desnuda es inestable. No voy a llevar a arriesgarme a eso. Ya sé que está roto. Por lo menos tengo una maniobra que me lo documenta. Si sigo, puedo seguir. Bueno, a ver, y la cápsula está rota. Y si compruebo que el ligamento vertebral común posterior está roto, ya se me va a luxar. Que es la llave para la inestabilidad cervical. Entonces, no debemos ir a eso. Ya hicimos diagnóstico de que está lesionado. Y sabemos, según Leoncio Fernández, un ligamento roto no se cicatriza. Tenemos que ir nosotros a solucionarlo. Entonces, ya vemos que las espinosas se separan focalmente en un nivel comparado con el de arriba y de abajo, ya está. No necesito luxar al paciente. Bueno, muy bien. Gracias. Estuvo bueno, Julio, modificar esas cosas que estuvimos hablando. Sí, ya tomé apunte, profe. Bien. Y nos vemos el jueves. Cuídense. Listo. Que ande bien tu hermana, Cuba. Adiós. Chao, chicos.